Entonces decíamos, ¿qué necesitamos para definir el problema de funciones? Necesitamos un conjunto que lo vamos a llamar de partida. ¿Qué es un conjunto? Y un conjunto es una colección de cosas. Necesitamos un conjunto que lo vamos a llamar de llegada, un conjunto de llegada con elementos. Y necesitamos una ley que vincule elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto. De modo que a cada elemento del conjunto de partida le asigne uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Esa es un poco la definición de funciones, chicos. ¿Estamos? Tenemos un conjunto de partida, un conjunto que lo representamos así. Acá tenemos un conjunto, le vamos a poner de nombre A. Acá dentro de este conjunto hay elementos. Por ejemplo, pueden estar ustedes, Tobías, Juan Cruz, Sofía, María. Vale, ahí pueden estar ustedes. Puede haber otro conjunto, un conjunto B, y por ejemplo acá puede haber alturas, en el sentido de que, por ejemplo, 1,65, 1,85, 1,62, 1,71, etc. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos dos conjuntos. Uno que tenemos personas y el otro que tenemos altura. Entonces, hay una ley que vincula elementos del primer conjunto con elementos del segundo. Y en este caso, ¿cuál sería esa ley? Y su altura es, su altura es. Es una forma, en este caso, textual de definir una función. Entonces vamos a ver, su altura es, esta ley, ¿a todos los chicos del conjunto de partida le asigna un valor? ¿A todos los chicos tienen altura? Sí, Sí. ¿Y la altura es única? se Uno no puede puede, repetir. uno no puede tener dos alturas en un momento. ¿Estamos? Entonces es única. Entonces, por ejemplo, puede ser que, qué sé yo, Tobías mida 1,85. Puede ser que Juan Cruz también mida 1,85. Puede ser que Sofía mida 1,62. Supongamos que María mide 1,61. Entonces, todos tienen altura. Todos los elementos del conjunto de partida se pueden vincular. ¿Está? A eso lo vamos a llamar la condición de existencia. Condición de existencia. Todos los elementos del conjunto de partida se pueden vincular. Ahora, ¿con cuántos se relacionan? Con uno y solo uno. Se relacionan o se vinculan con uno y solo uno del conjunto de llegada. ¿Eso cómo lo llamamos? Unicidad. Unicidad. Entonces, para que una ley sea función, se tienen que verificar esas dos propiedades. Para que una ley sea función, se debe verificar esas dos propiedades. ¿Cuáles son? Existencia y unicidad. Existencia y unicidad.
Si no cumple con esa ley de existencia y unicidad, no es función. ¿Mm? ¿Hasta ahí está entendido, chicos? Sí. ¿Sí? Vamos a ver. Supongamos que acá tenemos un conjunto A. Supongamos que acá tenemos un conjunto B. En el conjunto A tenemos los chicos, ustedes, Tobías, Mateo, Juan Cruz, Sofía, etc. Y supongamos que en el conjunto B tenemos materias del secundario. Historia, matemática, derecho, lengua, inglés, etc. Y la ley de vinculación, la ley que vincula esto con esto, es, supongamos, le queda pendiente del secundario. Le queda pendiente del secundario. Entonces, supongamos el caso de que, por ejemplo, a Tobías le quede pendiente lengua y le quede pendiente inglés. A Mateo no le queda pendiente ninguno. A Joaquín le queda derecho. A Juan Cruz, perdón. Y a Sofía le queda inglés y le queda matemática. ¿Esta es función? No, ¿Por No, qué? no. porque no existe ninguna de las dos condiciones. Exactamente. No. Porque no se verifica. La más fácil de ver es unicidad. No se verifica unicidad. ¿Por Existencia qué? tampoco, porque Claro. Mateo no tiene. Exactamente. Porque acá Sofía se vincula con 2. Y para decirlo así rápidamente, de cada elemento del conjunto de partida tiene que salir una única flecha. De cada elemento del conjunto de partida tiene que salir una única flecha. No importa dónde, pero de acá tiene que salir una única flecha de cada elemento. ¿Mm? Y ustedes me decían que Mateo tampoco, o sea que tampoco se verifica existencia. ¿Estamos? Entonces, esta forma de vincular no sería una función. ¿Está claro, chicos? Bueno, Sí. fíjense Sí. que en este caso tenemos, acá tenemos en el conjunto de partida, acá tenemos personas, acá en el conjunto de llegada tenemos materias. En el primer ejemplo, en el conjunto de partida teníamos personas, en el conjunto de llegada teníamos números. Nosotros lo que vamos a trabajar básicamente son funciones, funciones donde tanto en el conjunto de partida, perdón, tanto como en el conjunto de partida, como en el conjunto de llegada, sean números reales. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar básicamente con lo que vamos a llamar funciones reales. Funciones reales. A los elementos del conjunto de partida, que van a ser números, acá vamos a tener el 1, el 2, el 2,5, etc. Los llamamos valores X. X. Y a los elementos del conjunto de llegada, van a ser también números, lo vamos a llamar Y, y vamos a tener una ley que me dice, bueno, para el 1 se vincula con el 2 se vincula con tal número, este número X se vincula a través de una fórmula, con un determinado valor Y. Entonces, a la X la vamos a llamar variable independiente. Variable independiente. A la Y la vamos a llamar variable dependiente.
Vamos a decir que y depende de x. Y depende de x. Es función de x. Es función de x. Y lo expresamos de la siguiente manera. Y es una f de x. Y es una función de x. La ley en las funciones reales, la ley se reemplaza por una fórmula. Reemplaza por una fórmula. Esa fórmula me dice cómo calculamos y a partir de x. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 2, el 3, el 5, el 8, el 7, para poner algunos números, cualquier número x, acá tenemos el conjunto de partida, acá tenemos b, por ejemplo, 1, 2, 4, 6, 10, 16, etcétera, etcétera. Y la ley de vinculación es su duplo o su doble es. Entonces, bueno, sabemos que, por ejemplo, el doble de 2 es 4. Entonces, el 2 se relaciona con el 4 y no con otro número. El 3 se relaciona con el 6. Vamos a poner el 14 para que se pueda vincular el 7 con el 14, el 8 con el 16, el 5 con el 10. Bueno, y cualquier valor de x, ¿cómo va a encontrar su doble? ¿Cuál va a ser el doble de x? Y el doble de x va a ser un número i, pero ese i, que va a ser función de x, ¿cómo lo calculamos? Y lo calculamos como 2x. ¿Estamos? Entonces, no vamos a hablar más de la fórmula, la ley, su doble es, sino que la ley se va a cambiar por una fórmula que nos dice cómo calculamos y a partir de x. ¿Está? Para expresar esto y así en forma muy intuitiva, se utiliza lo que se llama la maquinita, la maquinita de las funciones, que obviamente es una analogía a la maquinita de las funciones. Y la maquinita de la función uno puede pensar como que es una especie de, bueno, justamente una maquinita que tenemos acá, donde ¿qué entra en esta maquinita? En esta maquinita entra un valor de x cualquiera, acá hay una fórmula y me da como resultado un valor de y, pero ese valor de y depende del valor de x que ingresó. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos un poquito lo que es la maquinita de las funciones. ¿Sí? El concepto de funciones, que es fundamental, concepto de funciones para modelizar situaciones donde una variable es función de la otra, es función de otra. ¿Estamos? ¿Qué sería, por ejemplo, una variable es función de la otra? Y, por ejemplo, el precio del boleto, del colectivo, es función del precio de la nafta, del combustible. ¿Estamos? Claro, si se altera el precio del combustible, va a alterar el precio del boleto. Exactamente. El precio del boleto del colectivo es función del valor del combustible. Ustedes pueden decir, bueno, pero no solamente del combustible, porque también puede depender, por ejemplo, de la mano de obra. Sí, también es cierto. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, el área de un cuadrado es función de la medida del lado.
A medida que se modifica el lado, se modifica el área. ¿Estamos? Por ejemplo, la temperatura es función de la hora del día que se tome. ¿Se dan cuenta? O sea, son todos modelos en los cuales una variable depende de la otra. Por ejemplo, el precio de la factura de la luz, ¿de qué función? Del consumo. Claro, es función de los kilovatios consumidos. Entonces ahí tenemos todos ejemplos de que una variable depende de la otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del concepto de función. Hay una variable y que depende de otra. ¿Está? Y para que se pueda cumplir esa condición, tenemos que hablar entonces de existencia y de unicidad. Se puede aplicar la ley, ¿sí? Se puede aplicar la ley, y esa ley me arroja un único resultado. Bueno, ¿cómo representamos funciones? ¿Cómo representamos funciones, chicos? Con la F. A ver, a lo mejor la pregunta mía es incompleta. ¿Cómo representamos funciones? Una forma de representar funciones es como vimos recién, o sea, con el conjunto de partida, con el conjunto de llegada, ¿está? Y ver que para este valor de X tenemos este valor de Y. Pero la forma más común de representar funciones es a ¿Es partir, en puntos del eje cartesianos? claro, a partir de un sistema de ejes cartesianos. ¿Cómo representamos funciones con un sistema de ejes cartesianos? Acá ponemos la variable x, que es la variable independiente. La variable independiente. Y acá colocamos la variable y, que es la variable dependiente. Entonces, de acuerdo a este esquema, o puede ser también dependiendo de una tabla de valores, en los cuales nosotros tenemos algunos valores de x y tenemos la fórmula que me arroja algunos valores de y. Entonces, damos algunos valores de x que los llamamos x0, x1. Cuando yo digo x0, x1, x2, estos son valores genéricos. Después los reemplazamos por números. X sub n. La fórmula me da un determinado valor de y, la ordenada. Entonces, para un valor x0, tenemos un determinado valor de y. Entonces acá tenemos un punto que corresponde a la función. Para otro valor x1, la fórmula me devuelve un valor, y 1, y así sucesivamente. Para un determinado valor x2, la fórmula me determina un valor. Para un determinado valor x3, la fórmula me determina otro valor. Y así vamos obteniendo distintos puntos que lo que hacemos, ¿qué es? Y los unimos a estos puntos mediante un trazo continuo. Dependerá un poco la tendencia. Y acá tenemos lo que llamamos la gráfica de la función. Ahí tenemos la gráfica de la función. La gráfica de la función. ¿Estamos? ¿Cuándo una curva puede ser la gráfica de una función? A ver, espera, ¿no? ¿Cuándo una curva puede ser la gráfica de una función?
Esos son sistemas de ejes cartesianos, me falta ponerle X e Y, pero bueno, no importa, como ustedes saben. Bueno, ahí tenemos distintas curvas, en distintos sistemas de ejes cartesianos X e Y. ¿Cuáles sí representan la gráfica de una función y cuáles no pueden representar la gráfica de una función? La 2 y la 3 sí. A ver, a esta le vamos a poner la 1, a esta le vamos a poner la 2. Bueno, vos decís que la 2 y la 3 sí. Bueno, ahora estaría bueno que expliques muy bien por qué decidiste que la 2 y la 3 sí. Porque en esas dos los valores de X tienen solo un valor de Y, cuando en la 1 el valor de X tiene dos valores. Bueno, O un perfecto. valor de X puede tener dos valores, sería. Fíjense, chicos, lo que está diciendo Joaquín, creo. Para este valor de X, acá tenemos un valor de Y, acá tenemos otro valor de Y, y acá tenemos otro valor de Y. O sea, que para un mismo valor de X, tenemos tres valores de Y. Entonces, ¿qué no se está cumpliendo acá? No se cumple unicidad. ¿Estamos? No se cumple unicidad en el primer caso. En el segundo caso, para cada valor de X, tenemos un único valor de Y. Para cada valor de X, tenemos un único valor de Y. Acá sí se cumple unicidad, lo mismo que acá en el 2. En el 3 nos pasa algo, en el 4, perdón, nos pasa algo parecido a lo que pasa en 1. No se verifica unicidad porque para un valor de X tenemos dos valores de Y. Y tampoco existencia. Sí, el tema de la existencia lo vamos a discutir un poquito, porque yo podría decir que sí hay existencia. Restrinjo, ahora lo Claro, vamos, sí. ahora lo vamos a ver. Restringir valores de X, sí. Claro, ahora lo vamos a ver un poquito. Entonces, fíjense, si yo acá trazo cualquier recta horizontal, bueno, esta corta en 1, pero si trazo esta en cuarto corta en 3. ¿Estamos? Esta corta en 3, o sea, hay rectas que cortan más que en 1. En cambio, acá, cualquier recta vertical que yo trace, corta en uno solo. Cualquier recta vertical que yo trace, corta en uno solo. Cualquier recta vertical que yo trace, corta en uno solo. Y acá hay rectas verticales que me cortan a la gráfica en dos. No se verifica unicidad. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir cuándo una curva puede representar una función y cuándo no? Y lo decimos así por el criterio de la recta vertical. El criterio de la recta vertical. Vertical. Cualquier recta vertical corta a la gráfica en un solo punto. Cualquier recta vertical corta la gráfica en un solo punto. Si se verifica eso, entonces es función. Si no se verifica eso, entonces no es función. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí? Volvemos un poco a la representación con conjuntos. Volvemos a la representación con Profe, conjuntos. una pregunta, ¿no? Pero Sí. función cuadrática, una recta puede cortar dos puntos. No. Si la parábola es horizontal, Ah, pero no es función cuadrática esa. de verdad, no. La función cuadrática era así. Sí, sí, Entonces, sí, claro. cuando vos me hablas de que si es horizontal, así, no es función cuadrática. Esta función raíz cuadrada o sea, hay que definir una rama para los positivos, otra para los negativos. No, pero la función cuadrática, la parábola es así. Entonces acá cualquier recta vertical la corta en un solo punto. Cualquier recta vertical la corta en un solo punto. ¿Sí?
Bueno, volvemos a la representación de conjuntos. Atenti. Bueno, vamos a poner el 1, vamos a poner el 2, vamos a poner el 3, vamos a poner el 4, vamos a poner el 0. Y vamos a decir que, bueno, su inverso es vamos a poner el 1, vamos a poner el 0, vamos a poner un medio, un cuarto. Bueno, supongo que a lo mejor ya se dan cuenta cómo viene el asunto. Un quinto, menos 1. Bueno, a ver, ¿cómo se relacionan estos puntos? ¿Quién con quién se relaciona, chicos? El 1. ¿Cuál es el inverso de 1? Menos 1. No, ese es el opuesto. Ah, De A, el inverso de A es 1 sobre A. Medio como que lo decimos así, lo doy vuelta. Entonces, el inverso de 1, ¿cuál sería? 1. ¿Le puedo aplicar la ley? Sí. El inverso de 2, ¿cuál sería? Un medio. Un medio. Medio. Ahí está. El inverso de 4, Un cuarto. El inverso de 3, Un tercio. un tercio. El inverso de 0, Menos 1. no. 1 sobre 0 me quedaría. No se puede. 1 sobre 0 es una operación prohibida. No existe. No existe. Lo decimos una vez más, lo vamos a repetir mucho este concepto. Si yo tengo 10 dividido 2, ¿cuánto es 10 dividido 2? 10 dividido 2 es 5, ¿no es cierto? Porque 2 por 5, 2 por 5 me da como resultado 10, ¿verdad? Si yo hago 10 dividido 0, 0. ¿hay algún número que si yo lo multiplico por 0? ¿Hay algún número que si yo lo multiplico por 0 me da 10? No. Porque todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Estamos? O sea que este cociente no existe. No existe la división por 0. No tiene sentido, no existe. Entonces, ¿le puedo calcular el inverso al 0? No. No tiene inverso. Entonces, ustedes que pueden decir, y acá hay un número que no existe la función. No existe la función. Entonces, ¿qué hacemos? Y este número lo sacamos. Como no le puedo aplicar la función, lo sacamos y nos quedamos con los que así le puedo aplicar la función, que son estos números. ¿Está? Todo el conjunto A de números era lo que llamamos el conjunto de partida. Pero resulta que hay algunos números del conjunto de partida que no le puedo aplicar la ley. Entonces no sería función. Entonces, para que realmente le pueda aplicar la ley yo a todos los números, a los que no le puedo aplicar la ley los sacamos y nos quedamos con un subconjunto que es lo que se llama el dominio de la función. El dominio de la función. ¿Qué es el dominio de la función? Es un subconjunto ¿de quién? Es un subconjunto del conjunto de partida, formado por los elementos donde puedo aplicar la ley. Entonces, ahora si hablamos del dominio, hablamos de existencia para todos. ¿Está claro? En el conjunto de llegada pasa algo parecido. No todos los elementos fueron vinculados por la ley. El 1 sí, el 1 medio. Acá hay dos elementos, el 0 y el 1, que no fueron vinculados por la ley. Entonces estos elementos los saco y me quedo con estos, con los que sí fueron afectados por la ley. Estos elementos es lo que se llaman, ¿qué cosa, chicos? ¿Cómo se llamaban?
Dominio es imagen. Esto, Profe, ¿puede volver a explicar el dominio de la función? sí. Esto es la imagen. ¿Mm? La imagen. Espera, ¿no? ¿Qué es la imagen? Es un subconjunto del conjunto de llegada formado por los elementos que fueron afectados por la ley. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, me decías, perdón, dominio. Sí. Bueno, en este ejemplo, el conjunto de partida está formado por estos elementos, por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 0. ¿Mm? La ley que queremos aplicar es su inverso es, o sea, vincular a cada número con el que se obtiene de darlo vuelta. ¿Estamos? Pero resulta que al 0 no tiene inverso. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos, lo retiramos del análisis. ¿Por qué? Porque si no, no se verificaría existencia. Y como yo quiero que se verifique existencia porque queremos trabajar con funciones, entonces al 0 lo retirás, no lo tenés en cuenta, lo retirás. Y te quedás con los números que sí le podés aplicar la ley. ¿Estamos? Esos números son el dominio de la función. Son los valores de x donde es posible aplicar la ley. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, supongamos, nosotros ahora ya no vamos a tener esta situación con los conjuntitos, sino que nosotros tenemos la ley expresada como fórmula. La ley expresada como fórmula. ¿No? ¿Estamos? Supongamos que la función sea la raíz de x más 5. La raíz de x más 5. ¿No? ¿Estamos? Bueno, supongamos que acá tenemos el 4. ¿Con quién se relaciona esta función? Con el 1. 3. A ver, si x vale 4, entonces venimos, reemplazamos acá, 4 más 5, 9, la raíz cuadrada de 9, 3. ¿Sí? Si x vale 11, ¿con quién se relaciona? ¿11 más 5, 16? Con el 4, ¿no es cierto? Por ejemplo, si x vale menos 1, ¿con quién se relaciona? 2. 2. Muy bien. ¿Y si x vale menos 6? 1. A ver, ¿qué número nos No se, queda? no se puede, porque es un número negativo y no se pueden. Claro. No se pueden. Te queda la raíz cuadrada de menos 1. Y la Sí. raíz cuadrada de menos 1 no existe. O sea que Reales. el menos 6 forma parte del dominio. No. 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 Menos 6 no forma parte del dominio. Entonces, lo que estaría bueno es, investigar un poquito y decir, bueno, a ver, ¿quién sería el dominio? ¿Cómo hacemos para encontrar el dominio? Porque no podemos estar probando con unos sí y con otros no. ¿Cómo hacemos para hallar el dominio de esta función? Puede ser que sea el contrario del número, o sea, por ejemplo, en este caso es menos 5, hasta el infinito positivo. ¿Cómo hiciste el análisis? Sí, es eso. ¿Cómo hiciste el análisis? Porque, por ejemplo, en la raíz no se puede tener un número negativo, entonces tiene que ser o 0 o positivo. Claro. Entonces va el menos 5 O y sea, después cualquier número. entonces ya empezamos a jugar un poco con los que estuvimos trabajando hasta recién. Estamos. La raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz cuadrada, esto, tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo tiene que ser x más 5? Para que exista. Mayor más Claro. 5.
mayor o igual a 0. X más 5 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que, ¿cómo tiene que ser X? Mayor o igual a menos 5. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿A quién le puedo aplicar yo esta ley? ¿A quién le puedo aplicar yo esta ley? Y a todos los X que son mayores o iguales a menos 5. O sea, todos los números que van desde menos 5 hasta el infinito. Ahí tenemos el dominio de la función. ¿Está claro, chicos? ¿Y la imagen cuál sería? ¿Qué valores de i están involucrados? Y la raíz cuadrada me da como resultado un número positivo siempre. Entonces la imagen vendrían a ser los reales positivos e incluido el 0. ¿Está claro de lo que estamos hablando? Bien. No, no entendí la primera parte, profe, de Toquillo. Bueno, lo O explico. sea, no me quedó claro la deducción que hizo Mati. ¿Cómo? No entendí bien la deducción que hizo Mati. Vos fíjate, estamos trabajando con una función en particular. La función es C. La función es raíz cuadrada de x más 5. ¿Sí? Estamos trabajando con esta función en particular. Raíz cuadrada de x más 5. Y vimos que, a ver, vamos a repetir un poquito el proceso. Los valores de y, entonces, van a depender de los valores de x, y en este caso la función es x más 5. Dijimos, supongamos que x valga menos 1. Entonces vos, eso lo expresás así. Evaluás la función en menos 1, y esto acá te queda menos 1 más 5, te queda la raíz cuadrada de 4, que es 2. O sea que el menos 1 se relaciona con el 2. ¿Ok? Dijimos el 11 para dar algunos valores. Evaluás la función en 11. ¿Se puede evaluar la función en 11? O sea, reemplazás x por 11. Sí, te queda la raíz cuadrada de 16, que es 4. ¿Sí? Podés evaluar esta función en menos 6 y lo vas a expresar así, f en menos 6. Vamos a ver, reemplazás x por menos 6. ¿Qué pasa si reemplazás x por menos 6? Te queda la raíz cuadrada de menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1 no existe, y eso es el símbolo de no existe. ¿Estamos? Entonces, en verde te voy a marcar, este sí es del dominio. Este sí es del dominio. En rojo, este no es del dominio. ¿Por qué? Porque no existe la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, no podemos ir tanteando quién sí, quién no, quién sí, quién no. Tenemos que formalizar un poco para encontrar cuál es el dominio de esta función. Entonces, ¿cómo hacemos para saber, bueno, a esta función, ¿a qué valor de x se la puedo aplicar? ¿A quién le puedo aplicar esta función? Y bueno, como tenemos una raíz cuadrada, lo que está acá dentro de la raíz cuadrada tiene que ser, como dijimos, positiva o igual a 0. Entonces esa desigualdad me queda que x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Entonces el dominio son todos los x mayores o iguales que menos 5. ¿Está entendido? Y así uno va analizando las distintos dominios para distintas funciones. Depende un poquito para qué sean. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, Por ejemplo, a ver. o sea, las deducciones del valor de X las ponemos nosotros para poder indicar el valor. No. Vos de ahora en más, lo único que vas a hacer es esto.
esto es todo explicativo, y esto es lo que no vamos a hacer. ¿Eh? No es que vamos a probar con unos sí, con otros no. ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, a ver si supongamos que tenemos una función que sea así. X sobre x cuadrado menos 4. Y yo te digo, a ver, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿A qué valor de x le podés aplicar esta función? Entonces vos en realidad decís, bueno, a ver, ¿a quién no? ¿A quién no? ¿A quién no le podés aplicar esta función? ¿A qué valor de x no podemos aplicar la función? ¿Mm? Al menos 2. Claro. Al 2 ponele. ¿Eh? Y al menos 2 también. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si x vale 2, o sea, si evaluamos la función en 2, arriba reemplazo x por 2, abajo reemplazo x por 2. ¿Mm? ¿Qué me queda? 2 dividido 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. 2 dividido 0. Y esto no existe. Lo mismo ocurre para el menos 2. ¿Mm? Si yo reemplazo x por menos 2, me queda menos 2 arriba, abajo, menos 2 al cuadrado 4, menos 4, 0. ¿Eh? ¿Estamos? Entonces el dominio serían todos los reales menos, y esto lo ponemos entre llaves, el menos 2 y el 2. ¿Estamos? O sea, esa ley se la podemos aplicar a cualquier valor de x menos al 2 y al menos 2. Bien. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Va. O sea, Vamos a empezar a trabajar con un ejercicio de la práctica para ir viendo un poco lo que llamamos la potencia del lenguaje gráfico. O sea, ¿qué nos puede estar diciendo una gráfica? ¿Qué conclusiones podemos obtener a partir de una gráfica? Es una cosa, no nos va a traer problema, pero es bueno saber cómo analizamos esas gráficas. Esto está en la práctica. Está en la práctica. Ya de funciones. No sé si ustedes ¿ven la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, práctica de análisis matemático. Bueno, puse análisis matemático, así se llamaba la materia antes. Profe, no estamos viendo el archivo. Estamos viendo la carpeta nomás. Perfecto. Ahora, Sí, ahora sí. bueno, práctica número 2, funciones. Ya vamos a empezar a trabajar con el ejercicio 1 y con el ejercicio 2. Y ahora nos vamos a detener un poquito en esto. ¿Mm? A ver, esperen un cachito, que están tocando. Vayan leyendo. Sí. No, pero estamos entrando nosotros, si querés. Las funciones y la potencia del lenguaje gráfico. Problema número 1. Como parte de un control para analizar la eficacia de un tratamiento, a un paciente hospitalario que sufre de hipertensión se le realizan mediciones de presión cada 15 minutos. Las mediciones obtenidas de la presión sistólica o de alta se indican en el siguiente gráfico. Bueno, díganme qué ven, chicos, ustedes hasta ahí. ¿Qué están viendo en ese gráfico? ¿Qué pusimos en el eje X? ¿Qué pusimos en el eje Y? En el I la presión arterial y en el X el tiempo.
Bien. Entonces, Cada 15 en el minutos. eje X tenemos el tiempo que cada cuánto se toma la presión. Cada 15 minutos, Cada pero 15 minutos, dice. ¿Estamos? Y en el eje Y, la presión arterial. ¿Estamos? Bueno. Responder. ¿Entre qué valores osciló la presión arterial en el periodo en que fue controlada? ¿Entre qué valores y qué valores? ¿Cómo lo 12 vemos? y 18. Bien. ¿Estamos? Entonces, acá lo vemos. Acá tenemos un valor, que es el valor mínimo que tuvo el paciente, y un valor máximo, más o menos. Ponele que sea 18. ¿Estamos? O sea, ¿entre qué valor osciló la presión? Entre 12 y 18. ¿Sí? Bueno, seguimos. No sé si ustedes lo tienen impreso esto y si no, lo van a tener que ir viendo de sus propias pantallas. ¿Cuál fue el máximo valor registrado? Bueno, eso me lo dijeron ustedes. ¿Cuál fue el máximo valor registrado? 18. 18. Y el mínimo, 12. ¿Cómo se identifica esto en el gráfico? Bueno, son los máximos valores que tenemos en los puntos. O sea, por ahí hay algunas preguntas que son medias obvias. Dice, bueno, fíjense que acá tenemos una hora, o sea que se le tomó la presión durante 6 horas. La pregunta es, en esas 6 horas, ¿pudo haber alcanzado más de 18 o menos de 12? Sí, en el tiempo que no se tomó. Exactamente. Y sí, porque esto acá se tomó cada 15 minutos. Y a lo mejor por acá tuvo un pico y se le fue a 22. Y nosotros, como estábamos trabajando cada 15 minutos, no detectamos ese pico de presión. O por acá, a lo mejor se le bajó la presión al 9, pero como nosotros estuvimos trabajando entre las 2 y las 2 y cuarto, no sabemos qué le pasó a las 2 y 7. ¿Estamos? O sea, ¿puede asegurarse que durante las 6 horas de control los valores indicados en el ítem anterior son los mayores y los menores valores que haya alcanzado el paciente? No, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Y porque los datos que tenemos ahí son cada 15 minutos. Y a lo mejor en un periodo entre 15 minutos tuvo una variación que no está registrada. ¿Está claro, chicos? ¿De qué otra Sí. manera podría representarse la información brindada por el gráfico? ¿Puede ser el gráfico de barra o no? No sé, no. O sea, el gráfico de barras representaría, si vos me decís un gráfico de barras, eh, vos estarías representando unas barritas así, ¿viste? Qué sé yo, medio como que estamos diciendo un poquito lo mismo. La pregunta va por otro lado. O sea, ¿de qué otra forma podríamos estar representando esto? Menos visible, pero por ejemplo, en una tabla, donde acá tenemos la hora y acá tenemos la presión. Lo que pasa es que no nos dice tanto la tabla como el gráfico. Acá ponemos la hora y acá ponemos la presión. Entonces a la hora 0 la presión era de 13 y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿De qué otra manera podría representarse la información brindada por el gráfico en forma de tabla? ¿En cuál de estas formas, el gráfico o la propuesta por vos, considerás que la información se visualiza mejor? Bueno, sin duda en la gráfica se visualiza mejor. ¿Estamos? Y ahí radica la potencia del lenguaje gráfico, porque esta gráfica nos está expresando, bueno, acá la presión medio que va bajando, acá va subiendo. En cambio, si tenemos una tabla, tenemos que estar muy atentos a ver los números que tenemos en la tabla. En cambio, el lenguaje gráfico es mucho más explícito.
Seguimos con problemas vinculados a esto de analizar un gráfico. El siguiente gráfico muestra la relación entre la hora del día y la distancia en la que uno de los dos vehículos se encuentra de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, ¿a qué distancia se encuentra un vehículo de Buenos Aires? ¿Estamos? Hay dos vehículos, una camioneta, que es la línea continua, la camioneta es la línea continua, y el auto, que es la línea de puntos. Entonces, ¿qué tenemos en el eje X? En el eje X tenemos la hora del día. En el eje X tenemos la hora del día. ¿Qué tenemos en el eje Y entonces? ¿Qué dijimos que teníamos en el eje Y? La distancia. ¿Qué distancia? ¿La distancia recorrida? La distancia a la que se encuentra de Buenos Aires. La distancia a la que se encuentra de Buenos Aires. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, a las 10 de la mañana, la camioneta se encuentra a 60 kilómetros de Buenos Aires. Y el auto se encuentra a 80 kilómetros de Buenos Aires. ¿Se dan cuenta, chicos? No es la distancia recorrida, sino la distancia a la que se encuentran de Buenos Aires. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la camioneta salió, llegó hasta Zárate y después vuelve a Buenos Aires, porque la distancia se achica. ¿Está? El auto sale a una determinada hora, llega hasta Zárate, que son los 100 kilómetros, y a partir de una hora empieza a volver. ¿Está claro cómo me dice el gráfico? Sí. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las preguntas. Bueno, el gráfico, la línea continua, la línea gruesa dijimos que es la camioneta y la línea de trazo dijimos que es el auto. ¿A qué hora salió el auto de Buenos Aires? 8:30. 8:30. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Cuánto tiempo estuvo la camioneta, la línea de trazo grueso? ¿Cuánto tiempo estuvo detenida la camioneta antes de llegar a la ciudad de Zárate? 1 hora. 1 hora. ¿Cómo lo ven eso? ¿En qué parte de la gráfica lo ven? Entre las 9 y las 10 de vía ¿Cuándo recta. se mantiene? Claro, en este periodo, o sea, de las 9 a las 10, la distancia en que está la camioneta es siempre 60 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que la camioneta estuvo parada. Muy bien. Entonces, ¿qué visualizamos ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo detenida? ¿Cómo se ve? Bueno, 1 hora. Entre las 9 y las 10. Entre las 9 y las 10. ¿Cómo se evidencia? Y porque no hay variación en la distancia. ¿Cuál de los dos vehículos estuvo un lapso de tiempo mayor en la ciudad de Zárate? La camioneta. ¿Cómo lo visualizamos eso, chicos? Porque en los 100 kilómetros estuvo más tiempo que el auto. Claro. Acá estuvo media hora, porque los cuadritos son cada 15 minutos. ¿Sí? En cambio, el auto, ¿cuánto estuvo en Zárate? 15 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos vehículos estuvo mayor? Entonces, la camioneta, que estuvo 30 minutos. D. ¿En cuánto tiempo luego de su partida tardó el auto en sobrepasar a la camioneta? ¿Y cómo lo vemos eso? A la vuelta. 1 hora tardó. A ver, acá salía la azul es la línea continua, esta es la camioneta. Esta es la camioneta. ¿Estamos? El auto sale a las 8:30. El auto sale a las 8:30. Media hora. Unos 45 minutos tardó. Después de los 45 minutos. Acá la camioneta está parada y el auto sigue. ¿Estamos? Ahí. O sea que a partir de este punto, el auto pasó a la camioneta. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó en que el auto superó a la camioneta? 1 hora. No, Ah, bueno. 45 45, porque tenemos 45, 45. 45.
45 minutos. 45 minutos después de que salió el auto, esta gráfica me dice que después de los 45 minutos superó la camioneta. ¿En qué tramo el coche se desplazó a mayor velocidad? ¿Y cómo lo ven eso? El A la coche, vuelta de Zárate. el coche es el de la línea punteada. ¿No? A la vuelta por la inclinación de la línea. Muy bien, muy bien. A la vuelta, porque a la vuelta recorrió los 100 kilómetros que separan, los 100 kilómetros que separan, ¿en qué tiempo? Y lo hizo en este tiempo. Estamos en 1 hora y media. O sea que a la vuelta hizo 100 kilómetros en 1 hora y media. ¿Cómo calculamos la velocidad? 100 kilómetros dividido 1,5. Eso nos da ¿cuánto? 66. 66. Iba Bien. despacio igual. 66 dividido 1,5, ¿no? Sí. Habría que ver de cuánto es esta velocidad a la ida también, porque acá también medio como que fue medio rápido acá. O sea, acá recorrió, a la ida hay un tramo en que ¿cuánto recorre? 80 kilómetros. ¿En cuánto? 1 hora. 80 kilómetros en 1 hora. Entonces acá fue más rápido. Claro. Y acá, en este tramo, ¿cuánto recorre? 20 kilómetros. ¿En 15 cuánto? minutos. En 15 minutos. Entonces, 20 kilómetros en 0,25 de hora, o sea, 15 minutos. Esto me da 80. Sí. Este tramo también me da 80. Y esto, a ver, son 100 kilómetros. Bueno, entonces fue más rápido a la ida en estos tramos, que iba a 80 kilómetros. Tanto acá como en este tramo. A la vuelta hizo 100 kilómetros en 1 hora y media. La camioneta lo hizo más rápido. ¿Por qué? Porque la camioneta hizo los 100 kilómetros en 1 hora. Entonces la camioneta sí fue a 100. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo hacemos todo el análisis? ¿Qué diferencia existe entre estos gráficos y el del problema anterior? Bueno, que en estos gráficos toda la variable es continua, o sea, nosotros vamos a ir punto a punto vamos haciendo la gráfica. ¿Está? En cambio, en el gráfico anterior había espacios de tiempo en los cuales no teníamos datos. En cambio, en este gráfico, en todos los puntos tenemos datos. ¿Estamos de acuerdo? En el primer lugar, el análisis de un gráfico nos permite darnos una idea global del comportamiento de las variables involucradas en la situación representada. Las variables involucradas en un modelo pueden ser seleccionadas por una intención particular. En el primer problema se estudia la variación de la presión a lo largo del tiempo, pero no necesariamente porque una dependa de la otra. Esta elección es intencional porque permite obtener conclusiones sobre la salud del paciente y no porque la presión dependa del tiempo. La elección de la variable independiente y dependiente no está condicionada de antemano por cada magnitud en particular, sino que la determinación de cada una de ellas responde, en muchas ocasiones, al modelo que se quiera construir. Muchos modelos utilizan al tiempo como variable independiente, porque al no poder manipularlo, se impone de tal manera en términos matemáticos, lo que permite estudiar las variaciones de las otras variables a medida que va cambiando. O sea, el tiempo no lo podemos modificar nosotros,
Por eso, por lo general, se impone como variable independiente. En el primer caso, la referencia está dada por algunos números racionales entre el 0 y el 6. En el segundo, los números reales entre el 8 y el 12. El primer tipo de representación se denomina discreta, mientras que en el segundo caso se denomina continua. ¿Estamos? Es discreta cuando tenemos puntos. Tenemos puntos. La variable así. La segunda era continua porque tenemos que la gráfica es una línea continua. Bueno, vamos a seguir una más y después dejamos. Problema 3. Indicar cuáles de los gráficos que se muestran se ajusta mejor a cada una de las siguientes afirmaciones. Este es el gráfico 1, este es el gráfico 2, este es el gráfico 3, este es el gráfico 4. Y hay unas afirmaciones textuales, o sea, en forma de literales, y tenemos que a cada una de estas asociarle un gráfico que tenemos abajo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Dice, las ventas de la industria automotriz continúan creciendo, pero en los últimos meses el crecimiento ha sido menor. 4. La 4. Exactamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. El índice de natalidad de la región correspondiente al centro de Europa estaba disminuyendo, pero en los últimos años se ha mantenido constante. La El 1. primero. La 1. Perfecto. El precio del barril del petróleo crudo alcanzó su máximo hace 2 meses. A partir de ese punto ha comenzado a disminuir. La 2. La 2. Bueno, con esto yo que quería ver si más o menos tenemos idea, antes de pasar a la formalización, a la definición, de lo que es el máximo de una función, lo que es el crecimiento, lo que es el decrecimiento, lo que es una función constante. Entonces, a partir de estos ejemplos, sin demasiadas introducciones, sin demasiadas definiciones, tenemos una idea sobre lo que vamos a trabajar, que es un poquito lo que yo quería ver ahora. ¿Estamos? A ver si sabemos analizar a partir de una gráfica una situación que podamos modelizar. Bueno, vamos a dejar acá, chicos. ¿Yo qué les recomiendo? Que ese apunte que yo les dejé, si lo pueden imprimir mejor, pero sí que lo vayan estudiando, porque ya la semana que viene vamos a empezar a hablar de funciones biyectivas, de funciones pares, de funciones impares, y es necesario que ustedes tengan una idea de todo lo que estamos hablando. Bueno, nos vemos el lunes de la semana que viene entonces, chicos. Chao. Bueno, profe. Dale, profe. ¿Todo entendido lo que Chao. vimos hoy? Chao, chao. Sí, Profe, sí. yo doy la asistencia porque entré un poco más tarde. Jeremías me llamó. Jeremías, a ver. Sí. Seguramente me tomó y no estaba. Jeremías, Ahí está, falta. Ahí, Rodríguez sacó. bueno, Gracias, profe. listo. Chao, hasta Chao, luego. chao.